Bienvenidos todos a este espacio Co-Prosperity Sphere. Mi nombre es Stephanie Manríquez, soy la directora ejecutiva de Contratiempo. Es una revista literaria, es una organización sin fines de lucro, es una organización literaria que tiene varias ramificaciones, entre ellas una revista, la radio, tenemos talleres literarios y tratamos de crear toda esta programación dentro de nuestra organización de manera gratuita y accesible para nuestras comunidades. Les doy la bienvenida a este espacio es parte de nuestra casa, aquí vivimos, aquí hacemos la radio y aquí están nuestras oficinas también, entonces nos da mucho gusto participar con Lit and Luz. Son grandes compañeros, tenemos las mismas misiones y estamos rodando bajo el mismo eje, traer arte, cultura y comunidad aquí a Chicago, en español y bilingüe. Muchas gracias. Bueno, comencemos con un poco de lectura, pero antes les voy a presentar a los escritores que tenemos aquí hoy. Voy a presentarles de manera un poco informal, porque a veces me chocan las presentaciones que son súper formal. Así que lo voy a hacer de una forma un poco personal, ¿no? De la manera que empecé a conocer el trabajo de los escritores hoy. Comencemos con Robin Myers, poeta, ensayista, traductora. Su libro Amalgama es una colección de observaciones sobre lugares y personas. Y fue el primer libro que leí de Robin. Es un libro hermoso en donde se siente como que una persona te regala una nueva manera de ver algo, ¿no? La manera que lo puso uno de mis estudiantes, que leímos tus poemas, dice, se siente como un amigo que te cuenta un chisme sobre algo en la vida. Entonces, su traducciones, pero la traducción que leímos para el Festival de Luz fue el de Dolores Dorantes, Copia. Bueno, increíble, ya que el libro de Dolores Dorantes experimenta mucho con lo que es el sonido, el lenguaje. Es una mezcla para crear una experiencia sobre lo que es la migración, lo que es ser forzado de un lugar a otro. Entonces, me gustaría decirles y recomendarles que compren sus libros que están aquí hoy de venta. Así que le agradecemos a Robin por estar aquí hoy. Seguimos con Yolanda. Yolanda es una escritora lesbiana queer, transfeminista. Y les cuento la manera que conocí el libro de Yolanda, el de Serie de Circunstancias. Estaba caminando yo por la colonia Roma hace un año, parte del festival, pero tenía un tiempo, así que estuve caminando por la colonia Roma y me llama mi mamá, ¿no? Mi mamá llama y como buen hijo contesté y me preguntó, ¿qué haces? Y les cuento algo sobre mi mamá. Mi mamá es de un pueblo muy pobre afuera de Morelia, Michoacán, y migró aquí a los Estados Unidos como en el 78 o algo así. Y trabajó la mayoría de su vida y acaba de terminar de trabajar, pero trabajaba en una fábrica en el sur de Chicago, no tan lejos de aquí. Y cuando me preguntó qué hacía, me dijo, pues dime dónde estás, quiero imaginarme dónde estás, ¿no? Entonces le dije, estoy en la colonia Roma, que es cerca de la avenida Amsterdam, que es una zona como de dinero, ¿no? O sea, gente corre, hace jogging en círculos en la avenida Amsterdam. Y mi mamá me dice, debe de ser bonito. Bueno, me imagino que es bonito. Y no, de repente me sentí muy triste, ¿no? Porque realicé que para mi mamá como que toda su vida fue trabajar y nunca fue viajar, nunca fue estar o ver el mundo así como yo tengo esa oportunidad, pero sentí como algo de culpa, algo de tristeza.
Y en ese momento, justo la razón por la que yo estaba en la librería cerca de la Amsterdam fue porque fui a la librería Increíble, que queda cerca de el boulevard o la avenida Amsterdam, y había comprado el libro de Yolanda, de Serie de Circunstancias, y al leerlo me sentí algo de calma, pero también como de reflexión, porque el libro se trata sobre un personaje de Eloísa, y conocemos la vida de Eloísa, una mujer de clase trabajadora y de toda su vida, ¿no? Un recorrido de su vida para explorar lo que significa ser de clase trabajadora o lo que le llaman clase media. Entonces fue como que me ayudó en ese momento para reflexionar sobre la vida de mi mamá igual, ¿no? Y de encontrar un poco de sentido. Así que muchas gracias, Yolanda, por estar aquí hoy. Muchas gracias. Y Mariana Oliver es ensayista. No sé si conocen esa sensación de viajar y estar como en pura curiosidad, ¿no? Estar mirando y conociendo los edificios, la altura de edificios, las calles, y de hacerse preguntas sobre, oye, ¿esto qué es? ¿Y qué significa esto? ¿Quién vive aquí? ¿Y por qué están aquí? El libro de Ave Migratorias de Mariana Oliver, o sea, contiene ese sentimiento cada capítulo, cada ensayo, digo. Su libro lo que hace es mezcla un poco de lo personal con un poco de historia y reflexiona sobre lo que quiere decir o lo que significa tener que moverse igual, migrar, lo que significa pertenecer, lo que significa el hogar, ¿no? Lo que significa lo que es casa. Tenemos uno de los lectores en el club de lectura que decía: estoy tan lejos de México y siento como una nostalgia el tener que estar acá, pero este libro me trae un poco de calma porque también siento como que tengo la oportunidad de conocer un nuevo lugar y entenderlo, y eso fue por el libro que leímos de Mariana Oliver. Así que le agradecemos también mucho a Mariana por estar aquí hoy. Y vamos a comenzar con un poco de lectura y luego conversación, y luego tendremos tiempo para unas preguntas, así que les pedí a Robin y a Yolanda y a Mariana si pueden leer un poquito de sus libros, así que les dejo el micrófono para que lean. Sí. Muy buenas noches. Creo que no está prendido esto, ¿no? ¿O sí? ¿Sí se escucha? Ok. Qué alegría estar aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos y qué alegría estar aquí con Yolanda y con Mariana. Voy a leer dos poemas. Uno es muy cortito, de un libro que estoy trabajando, que es un libro inédito. Y escribo en inglés, ese es el idioma que crecí hablando y es el idioma en que escribo por lo general todavía. Pero este primer poema, que es muy, muy corto, lo leo en inglés y después en su traducción al español que hizo el poeta mexicano Hernán Bravo Varela. Hizo un poema de amor-odio sobre la ciudad de Nueva York. NYC. The child goes willingly, offering up her rosebud backpack to the police. Up there and outside is the snow, the scraped sky, the barbershop quartet, the $14 glass of wine, livid pigeons, Rikers Island, ice skaters embracing, the rise and fall of some but not all things relevant to our story. The girl's mother flickers behind her. The policeman grins like a fickle father. Someone pings a steel drum down below all this. The tunnel's metal marrow hums its hymn, blurts pixels that bid us to obey. If you see something, say something. If you're here, pay. Ciudad de Nueva York. La niña, sin que se lo pida nadie, le extiende la mochila abierta al policía. Allá arriba, a lo lejos y afuera, están la nieve, el rascacielos, el cuarteto local, el vaso de vino de $14, una bandada de palomas lívidas, la isla Rikers, los patinadores sobre hielo que andan abrazados, el auge, la caída de algo, pero no todo, que tiene que ver con nuestra historia. Parpadea detrás la madre de la niña. El policía hace una mueca de papá caprichoso.
Alguien toca al fondo de todo esto un tambor de acero. La médula metálica del túnel canta su cántico, suelta píxeles como un llamado a la obediencia. Si llegas a ver algo, di algo, y si te vas a quedar, paga. Y termino con otro que creo que voy a leer solo en inglés, que se llama A Poem About God. They buried her ashes next to the father who hit her. Something happened along the length of her forearms when she played the piano. Her body given over to a cipher suddenly decoded. She and her tendons, they understood each other. Maybe I shouldn't be writing this. I don't pray, and I don't think she did either. I'm reading about smallpox and the so-called seizure of the Americas. I'm thinking about the generations riddled into the soil of my parents' front yard. There's no hyperbole like history and no God but God, by which I mean, for example, the aphid, the kind that ravaged her tomato plants, inconspicuously inviting itself all over the place, sowing its honeydew like space debris. I don't mean to be glib. All I'm saying is that I believe in blights like I believe in music, and that hers flourish both behind her ribs and somewhere farther off, and that we're made of the plagues that came before us and let us, some of us, live. And when haven't bugs inherited the earth? If I die, she'd said toward the end, before I wake is how some are taught to complete that sentence. I don't believe she's anywhere now but the piano bridge, parts of which she gingerly taped together, whether to quell a sound or fling it loose and then make it vanish in the way she loved best. Who knows, but the air that received it every time. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Yo quiero empezar agradeciendo mucho a las personas que organizan este festival por todo el trabajo y por toda la generosidad y por todo lo que está bien, por ser todo lo que está bien. Y nada, bueno, voy a leer unos cuantos poemas de este libro que se llama Estancias que por ahora tienen luz y se abren hacia el paisaje, que es el que he publicado más recientemente. Mariana los escogió, así que si no les gustan, cúlpenla a ella, ¿no? Pero bueno, voy. Borrones, etiquetas, dobleces. Hoy leí sobre Alejandra Pizarnik. 1. Un artículo dice que su albacea habría suprimido fragmentos homoeróticos de los diarios. 2. En sus manuscritos, la versión conservada es la ya mecanografiada. L, que antes era femenina, se ha convertido en el citado B, y la prosa se halla perfectamente ordenada y puntuada. 3. ¿Has leído La Condesa Sangrienta? 4. Pizarnik también escribió: pasa que me asusta la palabra homosexual, prejuicios viejos en mi vida joven, y dijo: afirmo que haber nacido mujer es una desgracia, como lo es ser judío, ser pobre, ser negro, ser homosexual, ser poeta, ser argentino, etc. Claro es que lo importante es aquello que hacemos con nuestras desgracias. Todos los fragmentos, la prosa está puntuada. Y luego, es bueno no guardar imágenes de ciertas cosas para que así la memoria tenga algún trabajo. Todas las lámparas están para encenderse. Si tuviera más tiempo, armaría secuencias de luces más complicadas, decoraría el marco de la ventana de la habitación de todas mis amigas. ¿Cuántas transgresiones pueden cometerse a lo largo de una vida? ¿Cuántos espacios estéticos y políticos alcanzan hasta que el amor se agota? Pienso, donde pienso también significa recuerdo, y quiero hacer míos de nuevo los momentos que dedicamos a mirar las fotos de nuestras abuelas, como para pedirles permiso y sobre todo para decirles que era posible, que lo que a ellas se les había ocurrido pero no dijeron nunca en voz alta, era posible.
A las mujeres nos enseñaron a anteponer la felicidad ajena. Tu felicidad es mi felicidad. No, la mía es perdón, voy de nuevo. A las mujeres nos enseñaron a anteponer la felicidad ajena. Tu felicidad es mi felicidad. No, la tuya es la mía. No, la tuya. Pase usted después de usted. Y para cerrar, ¿para qué sirve cada parte del cuerpo? ¿Estás intentando decirme que un poema puede subvertir algún orden? ¿Para qué sirve la lengua, además de para pasar el alimento? Gracias. Buenas noches, muchas gracias por estar acá. Siempre que tengo que hacer una lectura, como que intento ver algo que me dé, como desconcentrarme de si me dan nervios. Entonces ahorita que vi tu playera de Radio Ambulante, ya me sentí como, estoy en mi casa, ¿no? Voy a leer un par de fragmentos nada más del primer ensayo de Aves Migratorias. Todas las escuelas de vuelo en Canadá rechazaron al joven Bill Leishman. El entusiasmo es insuficiente cuando un campo de hierba y la pista de aterrizaje te parecen del mismo color. Si un gen recesivo ha viajado por generaciones hasta instalarse en tu cromosoma X y te ha vuelto incapaz de distinguir entre el verde y el rojo, no puedes ser bombero, ni pintor, ni electricista. Si no ves la diferencia entre la cáscara de una manzana fresca y otra demasiado madura, tampoco puedes volar aviones. Tendrás que mirarlos desde la ventana, como a los pájaros. Y justo así, a través de la ventana, mirando pájaros, el joven Bill observó su piel implume y supo que sentía envidia de las alas. Así que decidió construirse unas para enmendar su cuerpo imperfecto. Antes que él, los seres humanos habían aprendido a volar observando el movimiento de las aves. Su vuelo y el de los aviones se rigen por los mismos principios. Las alas son planos aerodinámicos que dependen de la fuerza del aire. Encima de ellas, la presión debe ser menor, mientras que debajo, mayor. Esa es la clave para sobreponerse a la gravedad. Una de las ventajas de crecer en el campo es que el patio trasero de cualquier casa se puede convertir en una pista de práctica de vuelo. Diariamente, Bill subía una colina arrastrando la otra mitad de su cuerpo, una extensa superficie de tela con forma de delta que sujetaba a su torso al llegar a la cima. Provisto de alas, corría cuesta abajo para que el golpe del viento lo levantara de la tierra. Cuando el despegue era exitoso, la sensación del suelo rozándole los pies era lo primero y lo último. Grácil, su cuerpo se elevaba sobre el techo de la casa donde había crecido, por encima de los árboles alineados y monocromáticos. Después, el inevitable descenso, cuando el peso de la carne redobla y las alas se vuelven una prótesis dolorosa, un remedio de sí mismas. Como los vuelos le parecían cada vez más cortos y estaba cansado de subir la colina una y otra vez con el ala delta a cuestas, Bill le añadió un motor. A finales de la década de los 70, Bill Leishman se convirtió en pionero del vuelo de aviones ultraligeros. Y ya está ahí. Bueno, comencemos la conversación y tendremos tiempo para preguntas, así que si piensan algo, después de la charla aquí podemos hacer preguntas. Quería comenzar con una pregunta que casi nunca se les hacen a los escritores, a las escritoras. Ah, sí. Creo que sí, ahora que lo pienso creo que es una pregunta muy íntima. No, pero es que pasamos mucho tiempo con sus libros. Hay unos que leen antes de dormir en cama, otros en el parque, en un restaurante solo. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Todo bien en casita? ¿Todo bien en casa? ¿O qué tal estos primeros días en Chicago? Bueno, yo estoy muy contenta y ya. Sí, cansada pero contenta. Mariana. Como les decía hace rato, yo usualmente como que los días antes de tener que hacer lectura o presentar libro, así empiezo a sufrir, ¿no? Y conforme más se acerca, más sufro. Pero extrañamente esta vez estoy como más emocionada que contenta. Tenía muchas ganas de conocer Chicago. También tenía un poco de temor por el frío que me habían contado que puede hacer, pero todo bien. Han sido los colores, estoy sorprendida con los colores del otoño. Sí. ¡Wow! ¡Qué cosa tan bella! Sí.
Pues yo también estoy muy contenta y muy agradecida y muy conmovida, o sea, por muchos motivos, pero entre ellos es esta conjugación tan linda como de estar en un lugar nuevo, o sea, de estar de paso, en condición como de huésped, como reaccionando a lo nuevo, pero también acompañado por gente conocida, hablando a veces, o sea, el idioma en que nos conocimos. También pues aquí están un par de amigos que no había visto en muchísimos años. Entonces esa sensación como justo de lo nuevo y lo redescubierto, pues eso es un gran regalo. Bueno, pues qué bien que estén bien. Me alegra saber que estén bien. ¿Cómo estás tú, Miguel? Y que no esté empezando tanto frío. Yo estoy bien, igual comimos muchísimo antes de... Fue mucho, pero comimos muchísimo. demasiado antes de venir acá, así que un poco lleno, pero feliz. Quería preguntarle sobre lo que significa escribir desde, no sé, desde los lugares en los que viven, ¿no? Estoy pensando mucho sobre los libros que leímos con parte del club de lectura, y estoy pensando, por ejemplo, el libro de Serie de Circunstancias de Yolanda. Es una experiencia universal el explorar esta idea de capitalismo, pero te enfocas mucho en lo que es la historia de Eloísa, ¿no? Y es una historia muy específica a lo que es vivir en México, ¿no? Igual estoy pensando lo de María, el libro de Mariana, de Aves Migratorias, del que acaba de leer, que sucede, bueno, los ensayos son desde Turquía, de Francia, de Alemania, en Cuba, y son un poco como que ensayos sobre estos lugares, y creo que muchos los escribiste no estando en esos lugares, ¿no? También me gustaría saber sobre si hay experiencias de ser de México o vivir en México que te ayudaron a escribir o explorar esos lugares en los que escribías. Y igual estoy pensando en el libro de Robin, de Amalgama, donde se siente como un recorrido entre diferentes lugares, ¿no? De las calles, montañas, subterráneo, en Bethlehem, donde le corta el pelo la novia del ex, le corta el pelo. Así que me gustaría saber cómo piensan sobre el escribir sobre ciertos lugares y desde dónde son ustedes. Entonces, Robert. Okay. Bueno. Es una pregunta muy amplia y que me gusta. Yo llevo como mi vida adulta fuera del lugar donde crecí. O sea, me gradué de la carrera y me fui de Estados Unidos y viví un tiempo en Palestina y llevo ya más de una década en México, que es un lugar donde siempre quería llegar desde niña, y una parte de mi familia venía de México y venía un poco buscando, creo, algo de la nostalgia que heredé de mi abuela por México. No conocía a mi abuela, pero su nostalgia sí, a través de mi padre. Entonces, pues pienso mucho en esa búsqueda que es amorfa y es unidireccional. O sea, uno puede enamorarse de un lugar, el lugar no se enamora de ti, no tiene nada que ver contigo, ¿no? Entonces, pienso mucho como en la relación con el lugar, que en mi caso, pues el tiempo que pasé mucho de ese libro que mencionas tiene mucho que ver con esa época que fue más breve que pasé en Palestina, pero fue algo que me marcó mucho en la manera en que yo me relacionaba con mi propio país, y con la idea, incluso hablábamos de esto en la cena también, como de estar en otro lugar con un montón de vergüenza sobre ser de Estados Unidos y lo que eso representa, y querer distanciarte, ¿no? O sea, querer como mostrarte como uno de los chidos, ¿no? Y en la mera hora, pues todos somos productos de alguna manera de la sociedad que nos generó.
Y hay que, o sea, para mí fue una experiencia de asumir eso, o sea, sí, también como nos enseñan a sentir orgullo por las cosas lindas que hicieron nuestros antepasados o que pasaron en nuestras sociedades de origen, pues a mí me parece muy razonable que uno sienta vergüenza también, o sea, no me parece malo eso, o sea, hay muchas cosas avergonzantes, ¿no?, que pasan, y uno está ahí en medio, haciendo contacto con esas cosas. Y pues esas cosas me acompañan en México también, o sea, como la historia, la contemporaneidad entre Estados Unidos y México, pues una de muchísima explotación y desigualdad, de desigualdad lingüística también, la relación entre el inglés y el español. Y a la vez, pues uno es una persona que hace su vida y escribe sus cosas y va al súper y ya tiene amigos y como que todo eso ocurre también, ¿no? Como en el espacio del lugar, en el idioma en que se vive. A mí me interesa mucho el contacto entre esas dos cosas, así como las grandes fuerzas que operan sobre nosotros y que marcan así como nuestras maneras o sea, nuestras posibilidades de relacionarnos, y a la vez en el contacto con las cosas más íntimas y más banales y más cotidianas como de la vida que compartimos invariablemente por estar en el mismo lugar, ¿no? Ay, es una pregunta muy difícil. O sea, yo sé que parece fácil, pero no es tanto. Yo crecí en un pueblo que se llama Cadereyta de Montes, que está más o menos a 1 hora de Querétaro. Entonces soy como de provincia, muy, muy, muy de pueblo. De un pueblo del semidesierto, además, que eso creo que da como una personalidad específica, ¿no? Este calor así, y la falta de agua, etcétera. Pero bueno, puestas las características geográficas aparte, algo que pasaba en mi pueblo es que por supuesto no era un pueblo ni que tuviera librerías ni bibliotecas, no había manera de conseguir libros, salvo en un puesto de periódicos en el que mi papá compraba, pues ya saben, estas ediciones que siempre venden en fascículos tipo no sé, el diario de Ana Frank y Colmillo Blanco y todas esas cosas, y eso fue como lo primero que tuve como para poder formarme. Cuando supe, decidí, pensé que quería ser escritora, entonces fue muy claro para mí que me iba a tener que ir de ahí, ¿no? O sea, que no había manera de... que no había manera de hacer ningún tipo de carrera desde ese lugar. Y luego, cuando salí del closet, por más razones todavía, sabía que me tenía que ir, ¿no? Entonces, como esta cosa, tengo una amiga que se refiere a estos procesos como sexilio, el momento en el que te tienes que ir de un lugar por tu orientación sexual, por ejemplo, ¿no? Entonces era como una combinación de cosas, pero al mismo tiempo... mi familia, concretamente Eloísa, la del libro, nació y creció en la Ciudad de México y vivió ahí hasta el terremoto del 85, que fue cuando se murió de miedo y se fue y terminó en este pueblo, ¿no? Entonces, creo que mucho del asunto de empezar a escribir, o más bien de escribir desde la Ciudad de México, me implicó necesariamente un poco lo mismo que dices tú de ir a buscar una nostalgia que tú no conocías, ¿no? O sea, yo no sabía, o más bien nunca estuve cerca de la Ciudad de México, es decir, fui 3 o 4 veces cuando era niña, pero no era algo que estuviera ahí para mí, ¿no? Pero cuando regresé fue muy, o cuando llegué más bien, fue muy claro que había ahí para mí una historia que quería contar, una historia que quería rescatar, que fue, o sea, que es lo que terminó siendo la historia de Eloísa, ¿no? O sea, pensar en cuál era ese pasado, digamos, puramente chilango de mi familia, ¿no? Además con un papá que cuando salió de la Ciudad de México hizo todo por convertirse en queretano, ¿no? O sea, como incluso criticar a los chilangos, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante, y bueno, el haberme mudado a la Ciudad de México, también creo que no hay que olvidar lo muy importante o lo muy complicado que puede ser, digamos, hacer literatura en un país tan centralizado como México, en lugares que no son la Ciudad de México, ¿no? Entonces pienso que, a ver, yo me quería ir a vivir ahí por múltiples razones, pero es verdad que si no me hubiera ido a vivir ahí,
muy probablemente no estaría aquí con ustedes por como esta serie de acontecimientos concatenados que te llevan de un lugar a otro, ¿no? Y creo que eso es bien importante, no perder de vista que las condiciones geográficas, geopolíticas, diría también, determinan muchísimo no solo el tipo de escritura, sino también los espacios a los que podemos acceder para que esa literatura sea difundida y conocida. Creo que eso es igual de importante que solo pensar como en escribo desde aquí porque aquí me gusta o porque aquí nací o porque, ¿no? Creo que puedo conectar mi respuesta con lo que acabas de decir, porque yo pude escribir este libro gracias a uno de esos espacios muy particulares de la Ciudad de México. Yo escribí este libro porque me gané una beca de escritura. Una beca extraña que no conozco otra parecida en otro sitio, que consiste en que durante un año tienes que ir todos los días con un horario que tú te pones a dedicarte a leer y a escribir. Y entonces te pagan por hacer eso. Y no solamente eso, sino que tienes la fortuna de estar en un taller semanal y de que te lean personas que también están haciendo lo mismo. Yo me gané esa beca porque tengo mucha suerte, pero también porque en aquel momento quienes me entrevistaron, yo venía de hacer una carrera totalmente académica, acababa de regresar de Alemania, de hacer una maestría, y mi plan era entrar al doctorado y seguir con la línea fija y recta que yo me había imaginado para mi vida. Pero entonces ocurrió lo de la beca y me propusieron entrar a ensayo. Yo no sabía lo que estaba haciendo y acepté. Y entonces muy pronto me di cuenta de que tenía que aprender rápido bueno, pensé en rápido, no fue tan rápido en realidad, pero que tenía que aprender a hacerlo, ¿no? Yo había estudiado literatura alemana, entonces tampoco es que estuviera tan lejana de la literatura, pero no tenía ningún tipo de experiencia en la escritura más que académica. Me gustaba leer, claro, pues eso era lo que estaba haciendo. Y entonces tuve que imaginar y empezar a construir un proyecto de escritura. Y la experiencia que tenía en ese momento más cercana y más dura había sido la de sentirme extranjera en Alemania, ¿no? Tan evidentemente extranjera y no entender absolutamente nada pese a los años que había pasado estudiando alemán, ¿no? Entonces tenía como esa sensación de estar fuera, de estar fuera de todo y de no entender, como muy cercana. Y así fue que empecé a escribir este libro. Empecé a escribir, a preguntarme acerca de lo que significa estar fuera de tu casa, pero no nada más estar fuera de tu casa, sino sentirte totalmente fuera del espacio, ¿no? Totalmente fuera del lenguaje también. Entonces, pues creo que este libro es como todas las respuestas que me fui buscando de esa sensación de extranjería. También por eso después ocurren en otros espacios, ¿no? Empecé como a revisar las notas que había hecho cuando había estado de viaje y a intentar trazar como una línea narrativa, ¿no? Que intentara tanto hablar del lenguaje como también del cuerpo y de la identidad, ¿no? Que lo mezclara también con la literatura y con otras preguntas acerca de la extranjería que me interesaban. Y cuando escribiendo estos temas, ¿no? Que pueden ser fuertes, ya sea la extranjería o la identidad o nostalgia, en el proceso de crear estos libros, ¿están pensando en lectores, en una audiencia, o lo hacen primeramente para ustedes mismas? Sí. Pues es que yo creo que siempre, bueno, ahora en este momento ahora cuando escribo creo que es un poco distinto de cuando empecé, porque lo pensaba mucho en función del taller, ¿no? O sea, creo que era como el primer pensamiento que tenía, ¿no? Y ahora creo que cuando escribo lo hago mucho pensando en mis amigas, ¿no? En que van a ser ellas las primeras en que me van a leer y que me van a hacer preguntas. Sí, completamente de acuerdo en que los libros se escriben primero para las amigas, creo. Sin que eso signifique que lo que nos importa es la validación de las amigas, ¿no? O sea, creo que es más como por el sentido de regalarle algo a alguien, ¿no? Y que se trata de... Porque
No sé qué vaya a pasar después, pero por ejemplo, en este libro hay una parte el epílogo está compuesto con cosas que Mariana y yo conversamos en algún momento, por ejemplo, ¿no? Entonces, vueltas de la vida, en las que no vamos a entrar. Pero está compuesto como con eso, y creo que es esta sensación de escribir como contra esta tradición, sobre todo de los señores conservadores de la literatura que hablan de como la escritura es un acto en solitario y no pienses nunca en tus lectores a la hora de leer, a la hora de escribir. Y es como, en el fondo es una posición bastante individualista y arrogante, disfrazada de como tú tienes que ser tan exigente contigo mismo que no tienes que pensar en las demás personas. Y creo que justo el asunto para mí, y me atrevo a decir que para muchas de nosotras como escritoras, tiene que ver con sí pensar en lesotres y con pensar en que la literatura es un acto de tocar y de dejarse tocar por lo que a otras personas les sucede, ¿no? También coincido mucho en esto que dice Mariana, de que al principio, igual en el primer libro, pues no estás pensando en que vas a tener otros lectores aparte de tus amigues, porque pues si te va bien lo publicas, ¿no? Pero y creo que ya después la conciencia sobre qué personas te leen, que nunca es una conciencia estable ni total, o sea, te puedes dar una idea, pero creo que eso también a mí me pasa que me va orientando la curiosidad, no necesariamente que escriba con respuestas para las personas que sé que me leen, sino que me gusta mucho, por ejemplo, el momento de conversación posterior a que sale un libro o a que hay una presentación, etcétera, en el cual hay como este momento de, ya leíste a no sé quién, porque como escribiste sobre esto, pienso que te gustaría. Ese tipo de cosas, de dejarse tocar realmente y de pensar cuánto de comunidad se puede establecer a partir de la literatura, creo que son las cosas que más me interesan a la hora de pensar, como en más que pensar en algo como un público, es creo pensar a qué comunidad pertenezco y en qué comunidades puedo dialogar a partir de la literatura, que creo que es un poquito como distinto, ¿no? Yo diría también algo que no suena como una respuesta tal vez a tu pregunta, pero es que paso la gran parte de la mayoría de los días traduciendo. Eso es mi trabajo principal. Y traduzco por muchos motivos y muchos tipos de texto, pero cuando traduzco algo que a mí me encanta, es como por las ganas que tengo como de conversar con ese algo. O sea, es una manera como de escribir ya acompañada y ya hacia algo. O sea, y no en el sentido como de un público, sino como de una conversación, ¿no? De algo que ya existe, que no tengo que lidiar con esa parte al inicio de la escritura. Es como que qué tengo que decir y cómo lo quiero decir y hacia dónde, o sea, y para qué, ¿no? O sea, para quién o qué parte de mí está activa, no sé, o sea, ya está ese algo. Y se trata de pues de estar muy, muy, muy cerca, y también como de querer compartir la traducción con a veces la persona que lo escribió, a veces con otras personas a las que yo siento también como les amigues, o sea, como que gente que, es que fulano le encantaría esto, quiero podérselo compartir. Y de manera más amplia también, o sea, siento que este libro, este poema, lo que sea, ya está en conversación con otras cosas que he leído, que me han comentado, y como el deseo de que esa conversación como se pueda vivir de otras maneras. Entonces, al pensar mucho en eso respecto a la traducción, me doy cuenta de que sí me pasa algo muy parecido con la escritura, si bien empieza en otro momento, ¿no? O en otro, el punto de partida de ese proceso es otro, pero al final, incluso queriendo escribir algo, pues yo sí identifico esa misma sensación, ese cosquilleo en mí, que se trata como de
lo rico y de lo imprevisible y de lo expansivo de la conversación, a veces con una persona en mente, a veces con muchas y a veces de una manera como que no se puede terminar de determinar desde antes. Pero es eso, es como que un gesto hacia la comunidad también, así como la sensación de querer tener una comunidad, de querer entender, de verla, no de como de recordar que uno ya esté en comunidad, que no se puede escribir en soledad, en realidad. O sea, que eso es una falacia total, de que no pudiéramos si intentáramos hacerlo. Sí, porque incluso, perdón que me meta, pero, o sea, incluso para escribir en solitario necesitas que forzosamente te haya precedido una comunidad de gente que sí hablaba entre ellos, como para que tú puedas llegar y leer cosas, ¿no? O sea, sí. Incluso en eso que puede parecer estático de un libro inerte de alguien que se murió hace 100 años, sigue habiendo una noción de comunidad desde que el idioma es esencial y principalmente un asunto comunitario, ¿no? Sí, justo hablaba de estos temas con un amigo, ¿no? que siempre buscamos como que inspiración para poder quebrar contra estas ideas antiguas, ¿no? De que si uno escribe tiene que ser solitario. ¿Hay escritores en esas comunidades o fuera de sus comunidades que les han inspirado para poder crear de una manera saludable, que parece de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, saludable. A ver, definamos saludable. De una manera que no nos complique la vida. Bueno, que el escribir es complicado de por sí, ¿no? Pero de buscar maneras donde podamos crear sin sentir tanta presión o límites, o ya existen, o se crea eso dentro de esas comunidades de las que hablaban. A ver, es que creo que son como muchas preguntas, ¿no? Que están un poco mezcladas. Porque si me preguntas por o sea, como la primera parte, que entiendo que es más bien como lo que hemos leído que nos ha despertado como cierta inquietud o ciertas ganas de escribir, que creo que eso es lo que a mí es como una señal que cuando yo estoy leyendo algo, si me dan ganas de escribir después de que lo leí, es que es algo me pasó, ¿no? Como que algo me transformó de lo que estaba. Más transformar suena un poco burdo, creo, ¿no? Pero como que algo me emocionó o algo pasó mientras lo estaba viendo. Y recuerdo mucho, tuve esa sensación muy clara después de haber leído un ensayo de Natalia Ginzburg que habla sobre zapatos. Es un ensayo muy corto donde habla sobre los zapatos que ella tiene, que están llenos de agujeros, y los zapatos de la amiga con la que está viviendo. Y entonces ahí me cayó muy claro el 20 de una cosa que ahora ya puedo identificar más fácil, que es que estaba hablando de un tema muy simple, con un lenguaje aparentemente muy sencillo, pero era como nada más uno de los niveles en los que estaba escribiendo, ¿no? Porque ¿cómo estaba ocurriendo que un ensayo aparentemente tan sencillo fuese tan devastador al mismo tiempo y estuviera hablando de la familia y estuviese hablando de la identidad y estuviese hablando de sí misma, hablando nada más de zapatos? Bueno, a mí me pasa que por principio de cuentas, como por eso te preguntaba, como definamos qué es saludable, porque creo que a mí en particular, y esto solo relacionado como al proceso de escritura, que creo que ese sí es muy personal, o sea, cada quien tiene el suyo, ¿no? Pero a mí sí me pasa, sobre todo cuando estoy cerrando algún proyecto del tipo que sea, que solo tengo que dejar entrar el caos a mi vida, ¿no? Y entonces dejo de dormir y como súper mal, y entonces me como 3 paquetes de gomitas y luego no como en un día entero, y bebo y luego fumo y luego vuelvo a beber. O sea, como que creo que ese periodo de cierre sí me lleva como a un punto de... Me da mucho la sensación de que si me distraigo, donde distraerme puede implicar comer, ¿no? Que si me distraigo, eso que necesito cerrar ya, no lo voy a poder cerrar y se me va a ir. Y que después volver a tomar ese nivel de concentración puede ser muy difícil. Entonces, como que sí.
pensaría que puede haber formas saludables de escritura, pero en mi caso lo saludable tiene que ver con cómo eso resulta de la relación simbólica o real con las otras personas, no tanto como el que pase por el estar una bien y escribir desde el estar bien, ¿no? O sea, no estoy segura que eso en mi caso sea una condición absolutamente necesaria o absolutamente posible. Yo creo que no. Pero hablando de como este tipo de cosas que me ayudaron a pensar que tenía que haber otras escrituras posibles, que creo que es ahí donde podemos hablar como de... Sí, es que estoy pensando en algo que no sé exactamente saludable, pero como vital, quizá como otras escrituras mucho más vitales. Yo pensaría, por ejemplo, en todas estas escrituras marcadamente políticas LGBT de los 70s y los 80s, pienso en Perlonger y en Lemebel y en Reinaldo Arenas, por mencionar a tres que militaban que militaban como la disidencia homosexual para escribir, ¿no? Y creo que en esas tres figuras en particular, con las lesbianas hay una historia distinta que como que no es el momento para contar, pero esa historia en particular de las disidencias homosexuales y de cómo hicieron comunidad y cómo un poco esta idea de la familia y de la familia elegida cuando muchas de esas personas LGBT son expulsadas de sus familias de origen y tienen que hacerse una propia familia, ¿no? Entonces pienso mucho en un ejemplo concreto como el manifiesto de Pedro Lemebel de Hablo por mi diferencia, que si no lo han leído, ojalá se animen a leerlo, es una cosa muy maravillosa. Pero que justo es eso, que me dio la sensación de que había otras escrituras mucho más urgentes, mucho más vitales y mucho más enraizadas en otro tipo de afectos que a lo mejor esta literatura que es con la que me formé en la licenciatura, que era una literatura un poco por la literatura, ¿no? O como por el artilugio y el divertimento literario que no necesariamente tenía la urgencia de vivir, ¿no? Y ya, eso. Sí, me gusta esta idea de qué les formó, ¿no? Últimamente he estado pensando mucho en cómo la influencia o el cambio de perspectiva o de la invitación a conectarse de otra manera a través de experiencias como de creación que no sean literarias, ¿no? Y he aprendido mucho, creo, de la música en ese sentido, de una manera hiper no profesional. Canto, esa es una de las cosas que más me gusta hacer, y tengo un amigo que es guitarrista, que es un señor italiano de unos 60 años que vive una parte del tiempo en México, y voy a su casa y él cocina increíble y pasamos la noche así, él y yo y su esposa, bebiendo mucho y haciendo mucha música, y es lo máximo, o sea, es como que mi máximo en la vida es hacer eso. Y lo que aprendo de eso, creo, es que es una dicha muy pura, es una creación muy efímera, es algo que cambia y se desarrolla con el tiempo porque nos vamos haciendo más cómodos, porque aprendemos a escucharnos de otras maneras, y también porque pues hay continuidad, ¿no? Como que lo seguimos haciendo. Y a la vez eso en sí no se tiene a fuerzas que derivar en nada, o sea, como que no va a haber un disco, o sea, no necesariamente salimos a tocar, a veces sí, a veces no. Y hay algo justo en la intensidad, y también como o sea, es como una manera de jugar, pero muy, muy seria, o sea, como que es un juego serio, la música es un juego serio, y es y algo de esas dos cosas de que realmente se trata, trato de recordar, ¿no? De inventarse cosas con otra gente, ¿no? O sea, como que de ver qué puede pasar cuando nos juntamos a inventar cosas. Y creo que eso, más como la traducción también como oficio, y la música, pues
cantar un cover estás traduciendo, estás interpretando. Pero también en el sentido de la traducción, que, o sea, hablamos mucho como de la palabra tan odiada, la fidelidad de la traducción, ¿no? De como que sí fue fiel, así el original, cuando en realidad cada traducción es una transformación total, o sea, está hecha totalmente de otras cosas, es completamente nuevo, es algo completamente nuevo. Y de ver en la traducción también la invitación constante a la transformación, ¿no? Y al cambio. Entonces a mí me ayuda, como que siento la música por un lado y la traducción por otro, a como desromantizar la escritura, punto, y también ciertamente la publicación. O sea, de que la idea de que algo se publica y se queda ahí estática y no se mueve nunca más, ¿no? O sea, todo se puede mover siempre, ¿no? Y eso, pues, no sé, como que eso me ha ayudado mucho. En momentos también como de mucha ansiedad, así de, ay, pero ¿qué voy a hacer? No sé, no importa. O sea, de como que siempre hay más y siempre se está mutando y siempre hay otra gente involucrada en eso. Y en este tema de proceso, de escribir, el tema del festival es revision, ¿no? Revisión, ¿o cómo lo traducimos otra vez? Reconocimiento, algo así, reconocimiento. Estábamos pensando, bueno, la razón por la cual escogimos ese tema fue porque estábamos pensando que vamos saliendo de la pandemia, ¿no? Y teníamos esos años donde quizás sí estábamos solos, unos estábamos entre una comunidad que decidimos que tú vas a estar en mi círculo de amigos, donde no vamos a salir. Entonces, ¿cómo les afectó la pandemia este proceso del que hablamos? ¿Les cambió la manera que se acercan al proceso de escribir o la manera en la cual piensan sobre la escritura? Pues a mí me tocó el principio, bueno, desde todo el tiempo que duró la pandemia, haciendo la tesis de doctorado, que todavía no he terminado. Entonces fue complicado porque extrañaba mucho pues ir a la universidad, ¿no? Estaba acostumbrada a ir a trabajar a la biblioteca, pues a tener clases y tener con quién conversar un texto y eso, y de repente ya no, pues eso ya no estaba ocurriendo, ¿no? Y además estaba pues mucho tiempo encerrada en mi estudio y como que el tiempo no pasaba gran cosa. O sea, fue como un solo día muy largo, ¿no? En el que tampoco pude avanzar demasiado. Pero creo que eventualmente cuando un poco se me bajaron los niveles de estrés y de miedo, también empecé a disfrutar, reconocerme de nuevo en mi casa, ¿no? Como que encontré un momento de mucha tranquilidad en mi casa, ¿no? De volver a sentirme cómoda ahí, de volver a cocinar ahí todos los días, ¿no? De estar con mi familia, de comer con mi esposa todos los días, que lo habíamos dejado de hacer por el trabajo infinito, ¿no? Adoptamos un gato que nos salvó del ensimismamiento, ¿no? Entonces, de nuevo, como que el cuidado de ese otro ser fue como otra salida a los pensamientos inútiles, creo. Entonces, creo que una vez que pasó como todo eso, pude volver al texto, ¿no? A la tesis, que sigo en eso, pero como que he tenido, bueno, supongo que eso le pasa a todas las personas que han tenido que escribir una tesis de doctorado o una tesis cualquiera, ¿no? Que hay como unas relaciones tensas muy ambiguas respecto al trabajo, ¿no? Yo he pasado del hartazgo al amor, al odio, al ya no querer hacerlo, o ya la urgencia por terminar para poder seguir, ¿no? Yo me tardé un montón de meses en poder volver siquiera a leer, creo, ¿no? O sea, como la sensación inicial de la pandemia me sumergió en una sensación de algo extraordinario, de algo insólito, de algo en lo que siempre estaba pasando algo que yo tenía que ver, y entonces como que sí fui como de esas personas que no supo cuidar su salud mental y se sobresaturó de información, ¿no? Y un poco creo que sí, eso me cambió la relación con la literatura. Bueno, durante la pandemia continué escribiendo una cosa que ya estaba pensando, pero que durante la pandemia se me volvió mucho más necesaria, que tiene que ver con lo que el internet le hace a los cuerpos, ¿no? O sea, lo que los dispositivos también
nos hacen a los cuerpos y a nuestros modelos afectivos, y cómo aprendemos o cómo nuestra forma de relacionarnos se va mediando o se va configurando por ciertos mecanismos de las redes sociales, ¿no? O sea, los faps, el asunto de cómo funcionan los algoritmos para mostrarte cosas o que amas profundamente o que odias profundamente para generar como para generarte una polarización, etcétera. Eso creo que, si bien ya lo había estado empezando a escribir antes, más como una intuición de aquí hay algo que está pasando, en la pandemia, cuando mucha de nuestra interacción social se vio limitada a lo que podía suceder, eso mediada por las conexiones en internet, se me volvió mucho más necesario volver a ese proyecto. Pero siempre como con la sensación o con el miedo de estar haciendo algo que igual no era tan importante, ¿no? O sea, que mientras había mucha gente saliendo a las calles para sostener literalmente la vida de todos nosotros, yo estaba en mi casa intentando escribir un pinche libro sobre lo que el internet le hace al cuerpo, ¿no? Entonces, creo que eso sí me pasó mucho, ¿no? Y como que hay una relación complicada con la escritura a partir de esa conciencia, de por un lado saber que esto es fundamental y que no podemos dejar de hacerlo, y que ojalá hubiera muchas más personas leyendo y muchas más personas interesadas en como la literatura y el sentido crítico que nos puede dar, pero que al mismo tiempo hay como unas urgencias materiales que pasan por otro lado, y que es como bien difícil seguir defendiendo lo fundamental que es esto al mismo tiempo que esas urgencias materiales son mucho más apremiantes, ¿no? Sí, recuerdo el primer año de la pandemia tenía un trabajo editorial por primera vez, editando una colección de poesía que sonaba on paper así como súper tranqui, así como, y fue un caos burocrático sobre todo, y fue un trabajo que no iba a durar, y en efecto no duré, pero recuerdo justo, o sea, pensando en esos contrastes que señalas, Yola, así de momentos, o sea, realmente en los primerísimos meses, ¿no? O sea, cuando pues estaba todo de un miedo inmenso y muchísima gente se estaba muriendo y no sabíamos si iba a existir una vacuna, y también como que la conciencia de los niveles de riesgo, uno en su casa pidiendo el Uber Eats, así como que súper feo, o sea, realmente como unos contrastes que dejaron desoladores, ¿no? Y en el trabajo que no tenía que ver en este caso con la escritura, pero con los libros, sí, con hacer libros, y como unos dramas así de es que como el texto de contraportada tenía que estar para ayer, y como unos niveles de ansiedad, y pensando como esto no es urgente, o sea, esto no es urgente, ¿no? Y se sentía hasta ofensivo como que darle esa importancia. Pero al mismo tiempo había. Y al mismo tiempo, No, claro, sí, perdón. Sí. eso, que, o sea, al mismo tiempo era como, pero sí es importante. Pero sí es importante, y como que saltos mentales compulsivísimos así entre esas dos realidades, y al final es así siempre, o sea, no solo en un estado de emergencia, o sea, de contingencia, sino que todo el tiempo importan todas estas cosas, y todo el tiempo como se siente es muy difícil como contenerlos en la cabeza al mismo tiempo y saber qué hacer, cómo vivir, ¿no? Y con la escritura, pues yo no escribía, o sea, de plano no, ni leía realmente, sí traducía un montón, y eso para mí sí fue como el bálsamo, o sea, como que quiero estar haciendo algo con el lenguaje, me consolaba de una manera que antes no me había consolado, así como de sí tener una práctica de traducir todos los días algo, ¿no? Eso me ayudó mucho. Pero yo diría que hasta la fecha, no sé, o sea, como que hay algo de la relación con la escritura que todavía no la tengo como muy clara, ¿no? Que tampoco soy muy de escribir por proyectos, es como que voy escribiendo poemas y eventualmente veo si se comunican entre sí y si quieren hacer un libro o no. Entonces ahorita estoy un poco en eso, pero sí, todavía con una sensación de como
Pues a ver qué pasa con esto, o sea, con esta necesidad extrañísima de usar el lenguaje de esta manera que ni yo ni siquiera entiendo, pero ahí está. Bueno, tengo muchas preguntas, pero ya una última y luego recibimos preguntas de nuestra gente que está aquí hoy. Mi última pregunta es una pregunta que no me gusta que me la hagan a mí, pero se la voy a hacer a ustedes. No me gusta la pregunta de ¿qué estás escribiendo? Pero más bien me gusta la pregunta de... Y quiero cambiar la pregunta. Hay cosas curiosidades que tengan. O sea, tengo un amigo que, por ejemplo, me dice, quiero escribir un poema sobre lo que significa ser ya mayor de edad y ahora que mis padres son más bien como los trato como mis hijos. No, quiero explorar esa idea, esa nueva relación que tengo con mis padres. ¿Hay algo una curiosidad a la que quieren explorar a través de escritura? Como Robin, tú hablabas de que escribes poema por poema, pero sí hay algo que están pensando como que esto me gustaría explorar a través de un ensayo, a través de un poema, a través de algo. Cuando termine la tesis de doctorado voy a... cuando yo era niña nadaba todos los días. Empecé a nadar muy chiquita. Bueno, no tanto, como a los 6 años quizás. Pero había algunas clases en las que al final, yo sabía que si faltaban 10 minutos para que se acabara la clase y seguíamos nadando, todo iba a estar bien. Pero si pasaban esos 10 minutos y veía que el chico que era el entrenador empezaba como a ver para allá donde estaba la fosa de los clavados, significaba que venía el momento terrible en el que teníamos que subirnos al trampolín, ¿no? Yo lo odiaba. Era lo peor que podía pasar porque arruinaba mi clase, además, donde me la había pasado bien. Entonces, bueno, teníamos que salirnos de la alberca. Era una alberca de 25 metros. Te morías de frío, caminaba hasta el final y luego había que subir los 3 metros esos. Entonces yo me acuerdo de la sensación todo el tiempo de subir, lo que además estaba mojado y hay que como que apretar las piernas para que no te vayas a resbalar. Y luego empiezas a caminar en el trampolín y conforme te acercas al trampolín, aquello se mueve, ¿no? Conforme más te acercas, se mueve. Entonces yo recuerdo así esa sensación de estar caminando hacia la orilla del trampolín y además de este lado había todos los papás y las mamás viendo, ¿no? Era una sensación horrible, porque además llegaba ahí y veía y decía, no va a pasar nada, ¿no? O sea, me voy a aventar, nada más me tengo que concentrar en pegar bien los brazos para no darme un golpe. Y entonces, una vez que brincaba y llegaba al fondo de la alberca, decía, pero ¿por qué sufrí tanto? Si esto sí me gusta, ¿no? O sea, si al momento de brincar está bien y aquí abajo está bien, pero me pasaba lo mismo todas las veces, ¿no? Y es algo que me pasa ahora, por ejemplo, con las lecturas, ¿no? Entonces he estado pensando desde hace ya un par de años en este ensayo que estoy escribiendo acerca de trampolines, que no es de trampolines, y es lo que voy a escribir cuando termine la tesis de doctorado. Yo acabo de entregar hace 2 semanas una novela. Sí. Lo cual significa que ahorita todavía no me siento lista para pensar como en qué quiero escribir, ¿no? O sea, yo sé qué va a pasar, pero en este momento todavía me siento como en ese, como cuando vas a una piñata y comes un chingo de dulces y ya no puedes volver a pensar en dulces en un día entero porque eres niña y entonces al día siguiente ya quieres. Pero así, un poco estoy ahí, ¿no? Como en el momento del comí muchos dulces. Yo he tenido como una frase en la cabeza, también en otra racha un poco surreal de la pandemia. Estaba tomando clases de canto por Zoom y con un profesor maravilloso que me cae muy bien. Y él me hablaba de como la idea súper amplia, ¿no? Como de la música folk que existe en todo el mundo y que realmente casi toda la música que existe, salvo como la música clásica, así en sus varias acepciones, es música folk. Y para él la música folk es música que está basada en el habla, ¿no? O sea, en como la comunicación humana hablada.
Y uno de sus comentarios, así como críticos, para mí es que yo que como crecí cantando en coros y como situaciones más como de música, más como formalito en esa tradición occidental, me dijo que él tiene la sensación de que cuando yo canto es como si tuviera una voz y como que y ahora estoy cantando, ¿no? En lugar como de tratando de decir algo, ¿no? Entonces, pues nada, como sin saber cómo entrar o qué va a ser, si un poema o una secuencia, como me interesaría explorar la música en los poemas y como la idea justo como del habla de la música. Bueno, lo abrimos para preguntas que tengan. ¿Alguien una pregunta? Yo tengo más preguntas, pero no quiero tomar tanto tiempo. Yo quisiera preguntar algo. Tengo una duda en cuanto volviendo un poquito al título de la charla. Reclamar el espacio, ¿no? O sea, yo quiero saber qué significa eso para usted. O sea, espacio que mental, narrativo, la ciudad, este espacio, el espacio del libro. No sé, es como quisiera saber un poquito. Hay una escritora que a mí me gusta mucho, que es una autora de origen turco que escribe en alemán. He dedicado pues, mucho tiempo a leerla porque es una de las autoras que trabajo en la tesis de doctorado. Y una de las preguntas de las primeras preguntas que me hice fue, la pregunta obvia era ¿por qué había decidido cambiar de lengua? ¿No? ¿Por qué había decidido dejar el turco y empezar a escribir en alemán cuando yo me pregunto si yo me sentiría cómoda o inteligente escribiendo en otra lengua, ¿no? Que no fuese el español? Y entonces, después pues lo he pensado mucho y me ha dado muchas respuestas durante este tiempo. Pero, y te contesto con este otro ejemplo porque creo que eso es para mí lo que es la escritura, o para mí eso es escribir, ¿no? O sea, creo que, como lo pienso ahora que lo hace, es para que entonces sea ella quien se defina, a pesar de que sea en esa otra lengua, que sea ella la que llene los espacios de lo que significa ser mujer, ser migrante, escribir en una lengua que no es la hegemónica, ser una mujer que su cuerpo es evidentemente extranjero en un país en donde vive, ¿no? Ahora sí que lo que dijo la compañera, pero aparte de eso, yo añadiría que la literatura occidental y sobre todo la literatura europea y lo que viene de ahí, ¿no? Creo que es una literatura que tiende a la negación total del cuerpo, ¿no? Y cuando el cuerpo aparece es un cuerpo idealizado, es un cuerpo que no tiene imperfecciones, es un cuerpo que no tiene necesidades, es un cuerpo completamente como estetizado, esterilizado, ¿no? Y creo que reclamar el espacio también tiene que ver con justo cómo reclamamos el derecho a que los cuerpos también hagan literatura o a hacer una literatura desde los cuerpos y no solo desde como una concepción de lo literario y como una concepción de lo intelectual e incluso de lo afectivo desligado del cuerpo, cuando al final la literatura siempre es o siempre tiene una manifestación corporal tanto cuando la leemos como cuando la producimos, ¿no? O sea, hay puntos concretos del cuerpo que se activan cuando una está leyendo o escribiendo. Lo mismo que sin un cuerpo es absolutamente imposible escribir. Es decir, sí, aunque sea la capacidad de mover tantito los ojos para poderle dictar a una máquina, eso implica que hay un cuerpo que está escribiendo o que está usando el lenguaje, ¿no? Sí, pues es una consigna, o sea, la idea de reclamar el espacio que a mí
Me cuesta trabajo pensar en solitario también, o sea, siento que... o sea, y es un verbo interesante también reclamar, ¿no? Porque siento que como, o sea, la manera en que se podría adaptar pensando como en así chip de traductora, o sea, podría ser como reclaim o podría ser demand, ¿no? Y yo no sé, o sea, siento que como lo que se puede, o sea, me preocupa un poco la palabra también porque como siento que dependiendo también de la manera en que se ejerza, como puede sonar así como que de una territorialidad, que también como pensando en mi condición así como mujer cis, blanca, gringa, que sí soy migrante también, pero por elección nadie me expulsó, nadie me obligó económicamente ni políticamente de estar viviendo donde estoy viviendo. Entonces siento que yo no, o sea, no, así a título personal, como no me identifico tanto con eso. Lo que sí, y sí me identifico mucho, es justo en estas conversaciones y en estas colaboraciones y comunidades así que se van construyendo en el multilingüismo, o sea, de reclamar el espacio justo como para que entren muchos idiomas y que como y pensando en la escritura también en como un espacio donde se juega y se conjuga muchos oficios y muchas lenguas, de salir como de la idea del dominio del lenguaje, ¿no? Como del dominio de un idioma, de quién tiene el derecho de escribir. O sea, pienso como en el caso que mencionas, Mariana, y en la escritora mexicana Cristina Rivera Garza habla como de la idea como del transcrito. Ella como que inventó un idioma que es como que justo escritores que se han desplazado mucho y que han absorbido lenguajes, muchos lenguajes, o sea, como que viven en Alemania o escriben en alemán pero de origen turco, o sea, eso, como que de reclamar también, y no solo reclamar sino también como cultivar y nutrir y celebrar lo mutante del idioma y de las formas en que se ejerce en comunidad. ¿Alguna otra pregunta? Yo quería hacer una pregunta rapidito sobre la traducción, porque me gustó mucho lo que decías, Robin, sobre esta idea de ser fiel al texto, pero cuando más bien la traducción es como un cover de una canción, ¿no? Dolores Dorantes forma parte del festival este año también. Su libro tiene como que es una mezcla de un poco de todo, ¿no? De sonido, de lenguaje. En un texto así como el de Dolores Dorantes, tiene que ver como que se tiene que sacrificar algo para poder crear la experiencia que quiere que el libro original tiene o que existe en el libro original. ¿Cuál es ese proceso? Especialmente con un libro como que tiene fragmentos de diccionario, tiene repetición de palabras en diferentes poemas. ¿Qué es el proceso de allí? Porque me suena como que, bueno, y conocemos ya a través de muchas conversaciones sobre la traducción que es una forma de arte, ¿no? Entonces, ¿cuál es el proceso de trabajar con un libro así? O sea, hasta cierto punto siempre se sacrifica algo, pero al escribir también, ¿no? Como al hacer lo que sea, se sacrifican cosas, pero también se ganan otras y más. O sea, yo en lugar de pensarlo como lo que se pierde o lo que se gana, para mí se trata mucho más como de cuál, como lectora, que es como pues, traducir al final es una especie de lectura inmersiva, obsesiva, es estudiar la relación entre como las partes y el todo de un texto, ¿no? O sea, porque pensando en el caso de un libro como copia de Dolores o incluso un solo poema, está hecho de cosas materiales, o sea, hay como el lenguaje mismo como que usa esa persona, pero también las texturas del idioma en sí, del ritmo, del sonido, de lo intertextual, de
de justo referencias, o sea, el trabajo de Dolores como que se agarra mucho de otros textos no necesariamente literarios. Entonces, para mí no tiene que ver con una correspondencia directa, así de como, ok, pues aquí aparece esta imagen, entonces voy a hacerlo tal cual, o aquí aparece como exactamente este término que tiene que pasar aquí, sino como de ir observando, habitando casi, pues cómo se mueve, qué es lo que hace el texto, ¿no? Qué es lo que cómo es que un poema ejerce el efecto que llega a tener, ¿no? Y de buscar en otro idioma, en otro registro, en otro conjunto de asociaciones y de recursos, cómo cobre vida eso, ¿no? Y entonces, a nivel de los sacrificios, pues por supuesto hay veces que hay una referencia que se va a perder, que no se va, o sea, que no forma parte como del léxico, del campo semántico, del contexto cultural, lo que sea, de la traducción, o en imagen, un juego de palabras que no se puede reproducir tal cual. Entonces a lo mejor eso se pierde, pero en otro momento de la traducción se puede hacer otra cosa, como que para que surja, para que se haga ese destello, para que se conecten los cables. Es justo así como una canción, un cover, pues no necesariamente está uno al cantar un cover pues inventando algo que no esté, o sea, como que luego pasa también, o sea, covers mucho más experimentales, pero es justo como tratar de ser otro todo de una manera que pues sí haga homenaje de alguna manera al original, pero también de pronto descubre posibilidades como latentes en el texto original, ¿no? Y a lo mejor como se llegan más a la superficie esas cosas y en lo que bajan otras, ¿no? Entonces es un baile también, no solo un juego sacrificial, sino como es un baile. ¿Y el baile, cuando viene a tu poesía, te autotraduces o no, verdad? ¿Tiene que haber un poco de distancia? Sí, hay mucha gente que sí lo hace, ¿no? Y en mi caso tiene más que ver, o sea, escuché a una traductora que admiro mucho decir que para ella, o sea, dejando de lado como temas de como cuál es tu idioma materno y como que, no sé, justo ese lenguaje como del dominio, ¿no? Es como traduces idealmente a un idioma en que te sientes cómodo escribiendo. Y empiezo a escribir algo de ensayo en español, pero todavía no, o sea, sí, todavía hay para mí bastante brecha en la sensación de escribir en español y en inglés, entonces no me autotraduzco y también disfruto mucho, o sea, estar del otro lado, ¿no? Y como tengo un amigo que nos hemos traducido mutuamente muchas veces y eso es una relación que atesoro y me gustan mucho sus traducciones y me gusta mucho traducirlo, entonces también como es un modo también como muy rico de colaborar en ese sentido también. Julia Sánchez tradució el libro de Aves Migrantes. ¿Fuiste parte de ese baile? Que me gusta la idea del baile. ¿Fuiste parte de ese baile? ¿O le dejaste el libro? Hablábamos con Cristina McSweeney hace un par de años, también parte del festival. Y creo que hablábamos con Verónica Guerrero-Bisechi, que dijo, no, yo le dejé el libro. O sea, hubo partes que sí tuvimos una discusión sobre ciertas palabras, ciertos párrafos, pero se lo dejó. ¿Cómo fue la experiencia con Julia Sánchez? Fue una experiencia muy grata, ¿no? Porque Julia me preguntó desde un principio cómo quería. O sea, si estaba bien, si me mandaba mensajes de WhatsApp para preguntarme cosas sobre los textos, o si prefería que me mandara un correo con una lista de preguntas. Y yo le dije que era para mí mucho mejor que estuviéramos en comunicación, ¿no? Uh-huh. Y un poco ocurrió así porque Julia misma lo propuso. Por ejemplo, ahora que salió el libro en Italia, yo no conozco a la traductora, nunca he hablado con ella, entonces es como una experiencia totalmente distinta. Julia me preguntaba frecuentemente sobre por qué había escogido ciertas palabras o cuál era
la connotación que quería darle en determinado momento. Hubo ocasiones en las que yo le pedí que me grabara audios para escuchar lo que estaba traduciendo, ¿no? Y entonces, a partir de lo que yo escuchaba, también me dejó escoger algunas cosas, ¿no? Ella hizo como una versión muy suya de los ensayos también. Por ejemplo, hay un ensayo donde aparece una lista de palabras que son de origen árabe en español, que están en español, que son de origen árabe, y Julia decidió cuáles iba a dejar en inglés, ¿no? Hubo unas partes que quitó, partes pequeñas, pero es una versión, es un libro distinto en inglés, ¿no? ¿Alguna pregunta para terminar? Bueno, va a ser todo. Muchas gracias, Yolanda, Robin, Mariana, se me olvidan los nombres. Mariana, por estar aquí. Un aplauso, por favor.